Muy buenos días. Llegamos al día martes, segundo día de la semana, y nuestra lectura hoy está en Nehemías, capítulo 5, versículo 7 al 13. Después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés a vuestros hermanos? Además convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Y callaron, pues no supieron qué responder. Y yo añadí: no es bueno lo que hacéis. ¿No deberíais andar en el temor de nuestro Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras? También yo, mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Perdonémosles esta deuda. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ellos respondieron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Sacudí además mis vestidos y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Así sea sacudido y quede sin nada. Y respondió toda la congregación: amén. Entonces alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. Ahora, el enemigo de nuestras almas y de los propósitos de Dios no usa a Sanbalat y sus compinches, sino al propio pueblo de Dios. Ahora la gente que construía el muro tenía la mente dividida y sus lealtades también. Los problemas que los agobiaban no estaban en la seguridad nacional o era un tema de patriotismo. Esto ha pasado a un segundo plano. Ahora sus preocupaciones están en el ámbito de la familia y la economía de ellas. Y por si esto fuera poco, eran los propios nobles y funcionarios de Jerusalén los que estaban sacando ganancias de la crisis que vivían sus hermanos. Se estaban beneficiando de que al construir los muros no podían atender debidamente a sus sembrados y tierras. Y al no tener para comer, se estaban endeudando al punto de venderse a sí mismos y vender a sus propios hijos. ¿De qué servían unos muros si no había nada que defender? Al tener noticia Nehemías de esta conducta tan inhumana y de la magnitud del problema que estaba causando la falta de provisiones, responde inmediatamente con tres cosas. Primero, responder personalmente ante semejante agravio. Segundo, organizar un encuentro público para tratar el asunto. Y tercero, repara una defensa del caso imposible de refutar. La reacción de Nehemías al conocer esta situación interna que afligía al pueblo, fruto de su propio pecado y de falta de atención a la palabra de Dios, es diferente a la que tuvo Esdras cuando supo, recordáis, de los matrimonios mixtos. Esdras se rasgó los vestidos, lloró y en ayuno y oración buscó la dirección de Dios. Nehemías reacciona con gran enojo, pero medita en la situación y se pone inmediatamente en acción, reprendiendo a nobles y oficiales, y en una represión pública les obliga a corregir su actitud con un razonamiento claro, pero bíblico. Enfrentado a un problema difícil y generalizado, Nehemías se sobrepone a la tensión y trata la cuestión con los nobles y con los oficiales. Su reacción se ha producido en tres distintos niveles: el emocional, el intelectual, pero luego también
en la acción, en el volitivo. Su corazón se conmueve, se enoja en extremo. La mente se pone a trabajar y la voluntad pasa a ejecutar el pensamiento y dice, me reuní en contra de ellos. Germán nos hablaba el domingo de la sensibilidad de Nehemías. Un líder, un siervo que tiene un corazón sensible. Cuando las buenas personas de este mundo oyen casos de crueldad, opresión, discriminación, suelen sentirse conmovidas, sobre todo si a eso añade lo que ven en la televisión, leen eso en los periódicos, y a veces nos sentimos furiosas ante el desorden, la brutalidad, pero con demasiada frecuencia la reacción no va más allá de las meras emociones, y agotados por la presión de una tensión que no encuentra alivio, acaban sumiéndose en una apatía estéril, inútil, porque como los que sufren están más allá de mi alcance, no es mi problema. La mente tiene que verse conmovida para interesarse por la información relativa a una situación dada, sea sobre refugiados, el hambre en el mundo, la gente sin hogar, los enfermos desatendidos o las tragedias múltiples que ocurren a diario a lo largo y ancho de este mundo. Necesitamos tener mayor conciencia de las necesidades que afectan a las personas para poder reaccionar y hacer algo verdaderamente efectivo ante tanta injusticia. Hay que dar gracias a Dios por todas aquellas personas que no se conforman simplemente con ver la televisión o recibir las noticias, sino que pasan a la acción y se hacen colaboradores de fundaciones, organizaciones, sociedades misioneras, ofreciéndose a tiempo parcial o completo, o incluso dedicando el tiempo de sus vacaciones. Es maravilloso saber que hay asociaciones que te ofrecen, tienes un mes de vacaciones, vente a colaborar con nosotros. Y puedes viajar y puedes visitar lugares y puedes ser de ayuda para personas que tienen necesidad. Nehemías les dice a los nobles, no es bueno lo que hacéis. Y luego de la denuncia les dice que deben andar ¿en dónde? En el temor de Dios, para no volver a ser oprobio de las naciones enemigas. ¿Cuántos errores evitaríamos cometer en las relaciones, en el hogar, en la iglesia, con nuestras amistades o incluso en las relaciones comerciales, en nuestros lugares de trabajos habituales, si nos sometiéramos a esta regla sencilla? Vivir en el temor de Dios. Y esto es algo a los que les llama Nehemías. Y esto es algo que debiéramos practicar en todas nuestras relaciones. Mis respuestas deben ser siempre en el temor de Dios. Nehemías apela a tres cosas para enfrentar el problema y para que encuentre una resolución. En primer lugar, apela al amor. Y en el verso 8 les dice, son nuestros hermanos que rescatamos desde la esclavitud y los estamos esclavizando nosotros. ¿De qué manera miramos a las personas necesitadas que están al alcance de nuestra mano, de nuestra ayuda? ¿Les vemos como extraños, ajenos, o nos compadecemos siendo sensibles a su dolor y a su tragedia? En segundo lugar, Nehemías apela a la moral. El verso 9 dice, no está bien lo que hacéis, no debéis andar. Nehemías expone sus argumentos ante los responsables de esa situación siguiendo unos principios éticos que son el fundamento de una sociedad ordenada y justa que garantice la seguridad de las personas.
La sociedad contemporánea suele preferir el relativismo a los absolutos a la hora de tener que decantarse por una opción moral. Las personas hacen antes lo que quieren que lo que deben. Y así ese no debéis andar es una interpelación no bien recibida porque se prefiere lo placentero a lo obligatorio. Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Pero en tercer lugar apela a la teología, en el temor de Dios. Nehemías apela ahora al conocimiento que tienen del carácter de Dios. Como pueblo israelita comprometidos en una relación de pacto con Dios, no van a estar dispuestos a reconocer que Él es único, reverenciando su santidad, disfrutando de su misericordia, reflejando su amor, poniendo por obra su palabra y obedeciendo su voluntad. En cuarto lugar, apela a la experiencia. Nehemías no se limita a observar el panorama como mero espectador. Su actitud es de compromiso y de interés personal en lo que allí está sucediendo, por lo que no duda en enfrentarse a los que están cometiendo la ofensa. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego pues que abandonemos esta usura. Confesión que puede entenderse como que él mismo ha cometido ese error, o por el contrario, que está dando ejemplo de otra forma posible de hacer las cosas. En cuanto a la posibilidad de que él también hubiera cometido ese error, cabe imaginar que como gobernador y figura de peso específico, Nehemías haya hecho préstamos de dinero y grano a los necesitados, incluso exigiendo alguna ganancia. De ser así, estaría confesando su propio abandono de lo establecido en la palabra de Dios en relación al préstamo a interés al propio pueblo de Israel. Como oficial dentro del gobierno, sus asuntos financieros pudieron haber sido gestionados por terceros, pero lo que importa es que ahora se daba cuenta de que él también era partícipe de una falta cometida. Él no oculta el hecho de que también ha prestado dinero. Pero ahora, como el motivo es lo que cuenta, no hay por qué atribuirle nada reprochable. Su llamado está respaldado por un comportamiento y tiene un costo. Un coste. En realidad, no hay nada en las Escrituras que dé pie a pensar que ninguno de sus personajes, a excepción de Jesucristo, esté libre de haber cometido errores y pecados. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Nos muestra aspectos tristes de la vida de David, por ejemplo, como también pudo ser en este caso. Ahora, un líder de este calibre, que ha cometido un error, es lo suficientemente honesto como para confesarlo y corregir. Y finalmente, apela al compromiso. Verso 12, a la declaración de intenciones, Nehemías añade el compromiso mediante un juramento. Conocía el corazón egoísta y la inclinación del ser humano a prometer pero luego no cumplir. Que seamos gente de palabra fiel, que asumamos los compromisos. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, cuán fácilmente podemos cometer errores, olvidándonos algunos valores cristianos, haciendo daño a otras personas y sin andar en el temor de Dios. Danos la gracia de que sepamos corregir lo que hemos hecho mal y que así podamos ser de ayuda y bendición para aquellos a quienes nos llamas a servir. En tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Os espero mañana miércoles.